bastante afectada de la garganta, pero Dios hoy nos va a hablar, amén, a través de su palabra, con su ayuda. Vamos a compartir en este día. Si se me cae el micrófono, los nervios, así que no se vayan a preocupar que no me está pasando nada extraordinario. Es la primera vez que predico en el púlpito, siempre lo hago abajo porque los nervios es algo muy fuerte, pero el Señor hoy le ha placido escogerme para traer el mensaje de su palabra a esta iglesia, así que te invito a estar 100% dispuesto, receptivo y conectado para lo que Dios quiera hablarnos en esta mañana. Le pido audiovisuales que nos ayude con la presentación. Ya el pastor Abel oró. Vamos a compartir un tema que el Señor ha traído a mi corazón, y créame que anoche dormí 3 horas porque el Señor estuvo tocando mi vida a través de esto, y yo sé que también va a hablar a sus corazones. Cuando cante el gallo, esto parece una cosa como extrañísima, ¿cierto? Cuando cante el gallo, hoy vamos a hablar del canto del gallo, pero no del canto del gallo natural. Vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor a través de su palabra. Ese gallo tiene mucha fuerza. Pasemos a la siguiente audiovisuales, por favor. Acompáñenme en la palabra. Si usted trajo su Biblia, a ver cuántos trajeron su Biblia, levántenla por favor. La iglesia, gloria al Señor. No podemos perder esa cultura de traer nuestra Biblia a la casa del Señor. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Vamos a considerar primeramente los versículos del 26 al 31. Y dice la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán ¿qué? Dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás ¿cuántas? 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario que morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Este es un pasaje bastante conocido, y yo creo que lo hemos escuchado todos en algún momento de nuestra vida. Y creo que no es necesario decir de quién estamos hablando en este momento, pero ahorita vamos a entrar un poquito en el detalle de este personaje. Resulta que Jesús estaba a punto de ser crucificado y fue llevado por el Espíritu. Y empezó a orar, pasó una noche muy fuerte orando y diciéndole al Señor: Señor, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y Jesús se acerca a algunos de sus discípulos y les dice: mire, ustedes se van a escandalizar de mí, porque ya él sabía lo que había de suceder. Se van a escandalizar de mí y van a ser dispersados y va a pasar una cantidad de cosas. Y Pedro, el hombre súper impulsivo, levantó la voz y dijo: ay Señor, Dios mío, aunque todo el mundo se escandalice de ti, eso yo no lo voy a hacer jamás. O sea, Pedro estaba completamente convencido de lo que había en su corazón hacia Dios. Jesús le dice: mira Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero ¿de qué gallo estaba hablando el Señor? Yo me preguntaba por qué Jesús menciona esto. Resulta que en el contexto judío las noches se dividían en vigilias, ¿cierto? Estaban divididas en vigilias por horas, por grupos de 3 horas. La primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde, iba hasta las 9 de la noche. Luego la siguiente iba hasta la medianoche,
la siguiente iba hasta las 3 de la mañana y la siguiente iba hasta las 6 de la mañana. Pero para el tiempo de la guerra, había una señal que la llamaban el gallo. El canto del gallo era un sonido de bocina que se emitía en las noches. Uno sonaba en la segunda vigilia, o sea, más o menos a medianoche, y ese era muy leve, no todo el mundo notaba percibirlo. Y el segundo sonaba en la tercera vigilia, es decir, más o menos a las 3 de la mañana. Ese era más fuerte porque les anunciaba que estaba a punto de rayar el alba o de amanecer. Jesús le dice a Pedro, si notamos nosotros este pasaje está escrito, ahí están las referencias en todos los evangelios, y en el único que menciona que el canto del gallo iba a sonar 2 veces es en Marcos. Y yo me pregunté, ¿por qué Marcos? Resulta que ustedes saben quién fue el que relató el libro de Marcos. Lucas. No, fue Pedro. Pedro fue el que relató la historia que escribió Marcos. Y resulta que Jesús le había dicho esto era a Pedro. Y eso me llevó a pensar de que hay cosas que los demás van a poder escuchar alrededor, pero cuando Dios las habla directamente a ti, tú vas a conocer el detalle de lo que Dios está trayendo a tu vida. El detalle lo da Marcos porque fue Pedro el que contó la historia. Fue Pedro el que escuchó de los labios de Jesús lo que el Señor le estaba profetizando que iba a hacer. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva audiovisuales, por favor. Y vamos a ver qué pasa con esta profecía que Jesús le estaba dando a Pedro. Marcos capítulo 14, versículos a partir del 66 hasta el 72. Dice la palabra del Señor. Lo voy a leer desde acá. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se sentaba, mirando le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, ¿y qué dice ahí? Y cantó el gallo. Pero ¿cuántas veces había negado Pedro a Jesús? Ahí. ¿Cuántas? Una sola, ¿cierto? Dice que la criada le dijo, tú estabas también con Jesús el Nazareno. Pero le dijo, calmadito. ¿Yo qué voy a saber qué es lo que tú estás hablando, mujer? Hablaba así, ustedes se vieron una telenovela Pasión de Gavilanes. ¿Qué mujer? ¿Tú qué es lo que dices? Así hablaba el protagonista. Y Pedro era un hombre de vulgo, era un pescador. Yo no sé si Pedro le habló muy suavemente, ay no, yo no sé usted qué es lo que está diciendo. Además que Pedro se alteró un poquito y le dijo, ay, ¿qué es lo que tú estás diciendo, mujer? Yo no andaba con él. Y dice que cantó el gallo. Pareciera como que Jesús se hubiera equivocado y Pedro solamente estaba negando una sola vez a Jesús. Pero vamos a avanzar. Avancemos, por favor. Cantó el gallo. Y dice el 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Siguiente diapositiva. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es que no me podía esconder el pobre Pedro. Tu manera de hablar es semejante a ellos. Entonces él comenzó a ¿qué? Y esto me entristeció profundamente el corazón cuando lo leí. Y empezó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y dice el 72, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho.
antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Es innegable que cuando Jesús llega a la vida del ser humano, algo tiene que suceder. Pedro, vamos a ver un poquito en la siguiente diapositiva, por favor, quién era él. ¿Y qué pasó cuando Jesús llegó a la vida de Pedro? ¿Por qué esta criada le dijo, tú hablas como ellos? ¿Por qué esta criada lo reconoció? Sabiendo que era un hombre que, a pesar de que estaba con Jesús, todavía era bastante impulsivo y bastante acelerado. Pedro era un pescador. Esa primera cita tiene un pequeño error. Vamos a Marcos capítulo 16, capítulo 1, versículo 16. Por favor, si alguien lo puede conseguir y lo puede leer, le agradecería. Marcos capítulo 1, versículo 16. Pedro era un pescador. Junto con su hermano Andrés, Jesús llega a Pedro y lo invita a seguirle. Pedro no solamente era un pescador, era un hombre de familia. La palabra dice que el Señor Jesús oró por la suegra de Pedro que tenía fiebre, ¿cierto? Y fue sana. Eso nos da a entender de que Pedro era un hombre casado, era un hombre que tenía familia. Quiere decir que no era un muchachito, era un hombre ya formado, ¿cierto? Pero a pesar de que Pedro era un hombre ya formado, siempre su carácter se le muestra como una persona bastante acelerada. Uno ve normalmente esa conducta en los jóvenes, ¿cierto? Los jóvenes tendemos a ser un poquito más acelerados, nos tomamos las cosas muy rápido, a veces nos tomamos las cosas muy a la ligera. Pero Pedro tenía ciertas conductas de ese tipo de personas. Dice que era, ¿alguien tiene la cita? Por favor. Corazón. ¿Esta es otra versión? Sí. Bueno, dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Muy bien. Pedro era un pescador, o sea, no era un hombre de muchos recursos. Normalmente este tipo de personas tampoco es que sean muy capacitados a nivel académico, ¿cierto que sí? La profesión la desarrollan por el talento, porque se criaron en medio del mar, porque se criaron con personas que le ayudaron y le enseñaron el arte y el oficio. Eso de pronto nos explica un poquitico la forma de ser de Pedro. Normalmente el pescador es una persona de muchas relaciones, por eso también dice que Pedro era uno de los más populares de los discípulos. O sea, Pedro no se podía esconder, no podía pasar desapercibido porque había mucha gente que lo conocía, no solamente por su oficio, sino también por su forma. Pedro siempre era el que hablaba, el que levantaba la mano, el que decía, el que salía al frente, el que opinaba, el que le decía al Señor, yo voy y le corto la oreja, Señor, yo hago esto. Pedro era una persona así, que siempre estaba encabezando la lista de los discípulos. Es más, es uno de los que más se menciona en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, después de Jesús. El nombre de Pedro es muy mencionado en la palabra del Señor, porque siempre era una persona demasiado activa. No era de los que le gustaba estar detrás de bambalinas, detrás de las cortinas, sino que siempre le gustaba estar al frente. Dice que era enérgico, impetuoso y portavoz de los apóstoles. Esa cita, quiero que por favor nuestra hermana Keila nos la lea, por favor, en Mateo capítulo 16, versículo 16. Jesús empieza a preguntar, ¿quién dice la gente que soy yo? Y muchos empiezan a decir, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres esto. ¿Y qué respondió Pedro, mi hermana Keila? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Pedro, revelado por el Espíritu Santo, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, Pedro también era usado por el Señor. Pedro era una persona que, pese a cómo era su forma de actuar y de ser, él le había entregado su corazón y el Señor también lo usaba. El Espíritu Santo fue el que puso estas palabras en la boca de Pedro. Adicional a eso, Pedro estaba entre los 3 discípulos más cercanos de Jesús. Cuando Jesús iba a orar por la hija de Jairo,
que fue interrumpido por la mujer que tenía el flujo de sangre, y le anunciaron a Jairo que su hija había muerto. La palabra dice que Jesús tomó a 3 discípulos, entre ellos iba Pedro. Cuando Jesús estaba afligido porque iba a morir en la cruz, dice que se llevó a 3 discípulos más adelante para que oraran por él, y entre ellos estaba Pedro. Pedro siempre estaba encabezando la lista de las personas más cercanas a Jesús. O sea que Pedro era considerado un amigo de Jesús. Uno no tiene tan cerca a alguien que no considere un amigo suyo. Jesús consideraba a Pedro un amigo suyo, y Pedro también consideraba a Jesús un amigo suyo. Él entraba a defenderlo. Él era el hermano mayor que entra a defender a su hermano, que el que se mete con él es conmigo. Pedro era de ese tipo de personas, y además de ello dice que estaba dispuesto a acompañar a Jesús hasta el final. Eso lo vimos ahorita en el pasaje que leímos. Pedro le dijo: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. Y quizá era lo que Pedro sentía en su corazón en ese momento. Pero mire que también hay un episodio que marca la vida de Pedro. Fue usado por Satanás para tratar de persuadir a Jesús de no ir a la cruz. El mismo amor que Pedro sentía por Jesús lo hizo que no pudiera identificar que era el enemigo que le estaba usando para persuadir a Cristo de no cumplir el propósito fiel que tenía. ¿Por qué? Quizá por su misma forma acelerada. Lo que le llegaba a la cabeza, Pedro lo decía de inmediato. O sea, ese no era el que iba haciendo filtros con cierto tipo de cosas. Y Pedro negó 3 veces a Jesús. Hay unas características que empiezan a mostrar a una persona con unos picos muy altos y también con unas bajadas también muy altas. Y quizá esa sea la condición de cualquiera de nosotros. Nosotros hay veces en la vida cristiana tenemos picos altísimos y estamos súper bien, y Señor, yo me la voy contigo hasta el final, pero también luego tenemos ciertas recaídas. O sea, nuestra vida cristiana comienza a fluctuar demasiado en muchos de nosotros. Vamos a la siguiente presentación. Isa, por favor, léenos en Marcos capítulo 14, donde hicimos la lectura, el versículo 72. Marcos 14, 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¿Qué significaba el canto del gallo en la vida de Pedro? Ahí hay unos signos de admiración y hay una señal. El canto del gallo en la vida de Pedro significaba darse cuenta de cómo estaba llevando su vida y de hasta dónde había caído. Pedro había cometido errores básicos, y el gallo cantó la primera vez cuando él lo negó, pero ustedes notan que Pedro siguió adelante. Cuando yo averiguaba con respecto al canto del gallo, que decía que era un poco imperceptible el primer canto, que era medianoche, son esas cosas que a veces Dios nos está mandando, esas señales: mira, esto no está bien, pero son tan leves, no han generado un impacto fuerte en nuestra vida, y nosotros las pasamos por alto y continuamos. Pedro continuó, el gallo cantó, y yo de Pedro, en el primer canto del gallo, me hubiera acordado de lo que Jesús me había dicho, por el nivel de cercanía que tenía Pedro con Jesús y porque él había escuchado las palabras. Pero ¿sabe qué me deja pensar esto? Que Pedro no se dio por apercibido del primer canto del gallo. Pedro no lo notó, no lo escuchó. Pedro no se dio tan siquiera cuenta de esa señal que Jesús le estaba dando, para que en ese momento él se hubiera arrepentido de lo que estaba haciendo.
¿Cuántas veces nosotros hemos estado viviendo cosas y el Señor nos empieza a mandar una señal pequeñita, un consejito, un mensaje de la palabra sencillo, cualquier cosa para que nosotros recapacitemos, pero como no nos estamos dando por apercibidos, continuamos en nuestro camino de negar a Jesús. Continuamos en nuestro camino de alejarnos cada día más de aquel en quien hemos sido tan cercanos. El canto del gallo fue la señal fehaciente de que se había cumplido lo que el Señor le había dicho a Pedro. El canto del gallo fue un golpe más fuerte. ¿Y por qué tener que esperar hasta un golpe más fuerte para poder recapacitar? Y cuando ya estamos supremamente enlodados. Pedro pudo haberse frenado con la primera negación. Si él hubiera escuchado ese primer canto del gallo, si él hubiera estado atento esa noche a lo que iba a estar sucediendo, porque él ya estaba advertido, si hubiera quedado solo en el primero, y créanme que el impacto hubiera sido muy menos fuerte de lo que pasó en ese momento. Pero Pedro continuó porque él no estaba pendiente de las señales que Jesús le dijo que iban a pasar en esa noche. Él estaba pendiente de tratar de escapar de lo que estaba sucediendo. El hombre que le había dicho a Jesús, yo hasta la muerte me voy contigo, lo estaba negando. Y no se había dado cuenta de la primera señal, sino que esperó hasta que pasara lo último, hasta llegar al final de todo lo que iba a acontecer y escuchar la última señal para poderse dar por apercibido. Amén. ¿Cuántas señales ha mandado Dios a cada una de nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor, por ahí no es, hijito, así suavecito, por ahí no es? Comienza a enderezar un poquitico tu camino. Mira, te estás desviando. Mira, no lo estás haciendo bien. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mandado a una persona que nos diga, ay, hace rato como que veo que no te congregas, no vas a la iglesia? ¿Qué está pasando? Así, suavecito, solo una pregunta. Pero hemos continuado y hemos avanzado como Pedro, porque no estamos entendiendo el mensaje de Dios a nuestras vidas para frenar lo que quizá está a punto de suceder. Amén. El Señor es tan bondadoso que Él pudo haber dejado que simplemente Pedro lo negara y no haberle advertido absolutamente nada, pero se lo advirtió antes por el amor que sentía por él. Se lo advirtió y el gallo cantó, y solo en ese momento Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Solo en el momento en que el gallo canta la segunda vez, Pedro se acuerda de que el Señor le había dicho, mira, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, no fue una, fueron 3. Amén. Y tuvo que empezar a tomar herramientas de cosas que ya no hacían parte de su vida para poder cumplir eso. Dice que Pedro, como no le creían que él no andaba con Jesús, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a maldecir, comenzó a traer a su viejo hombre, comenzó a traer al pescador que el Señor había dejado allá hace mucho tiempo atrás, hace 3 años atrás. Amén. Dijo, no hombre, yo tengo que volverme a disfrazar de pescador hoy, porque no me conviene que vean mi nuevo vestido de hijo de Dios. Hoy no me conviene ser un hijo de Dios, hoy me conviene volver a ser pescador. ¿Hacia dónde te quieres devolver? ¿Hacia dónde has considerado regresar? Porque quizás consideras que no te trae suficiente beneficio servir al Señor. Quizá ese no era el mejor momento que podía estar viviendo Pedro con el Señor, porque era un momento en que su vida estaba en juego. La vida de Pedro estaba en peligro. Pedro estaba en peligro. Amén. Pero tuvo que esperar 3 veces para darse cuenta que estaba negando al hombre cercano con el que había caminado 3 años. ¿Y sabe qué pasó después de que Pedro se dio cuenta que estaba fallándole a quien más confianza había depositado en sí? Siguiente diapositiva, audiovisuales. Pedro se fue
afuera y lloró. Marcos dice simplemente que pensaba en esto y lloraba. Pero los otros evangelios, Mateo y Lucas, dicen que lloraba como mi hermano. Amargamente. Y eso me demuestra otra cosa. Ahorita veíamos que los demás evangelios solo mencionaban un solo canto del gallo y Marcos contaba que eran dos. En este Marcos simplemente dice que lloraba, pero los demás evangelios dicen que le agregan el amargamente. ¿Sabe qué? Hay cosas que tú, que eres el que la estás viviendo, no las puedes ver, pero los de afuera sí las van a poder ver. Los que vieron llorar a Pedro, decían lloraba amargamente. Los que vieron llorar a Pedro vieron su verdadera condición. Cuando nosotros llegamos hasta este punto, a veces no logramos ver nuestra condición, pero los que están alrededor sí la pueden ver. A veces tú no puedes ver qué tanto te estás alejando de Dios, pero los demás sí lo pueden ver. Y por eso es tan importante prestar atención a las señales que Dios empieza a mandar a tu vida alrededor. Hay gente que dice, a mí no me importa lo que los demás digan. A nosotros como hijos de Dios sí nos debe importar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos dio el ejemplo. Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y fue cuando Pedro le confesó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí es importante lo que la gente piensa de ti. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la imagen de Cristo en esta tierra. Tú eres llamado a ser el reflejo del Señor en este mundo que se está perdiendo porque no tiene referentes de vida para seguir. Hoy día hay una pelea grandísima a nivel político de que si derecha, de que izquierda, porque la gente se ha corrompido a tal punto que no hay un referente claro a quien seguir. Amén. Y nosotros como iglesia estamos llamados a ser un referente claro. No andar ahí por ahí escondidito como que camuflado, con esto sí soy, con esto no soy. El Señor nos ha llamado a ser alguien radicalmente definidos. Hijos o no hijos de Dios, llamados a ser luz delante de las tinieblas. Los demás van a poder ver tu condición y es importante escucharla para saber qué cosas tenemos que empezar a corregir de nuestra vida. La opinión más grande es la del Señor, obviamente, porque Dios conoce tu corazón, pero la palabra dice que de la abundancia de nuestro corazón, así que nuestros actos simplemente son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y eso es lo que las personas que están alrededor van a ver. Pedro estaba mostrando al principio y él hablaba y la gente decía, este se parece, este andaba con Jesús. Y empezó a adoptar al pescador que el Señor había desechado porque no reflejaba la imagen de Cristo. Y lo volvió a traer a su vida y empezó a maldecir. Mientras Jesús estaba yendo a la cruz por amor a él, Pedro estaba maldiciendo para que no lo reconocieran. ¿Qué cosas has empezado a hacer alrededor para que no te identifiquen como hijo de Dios? ¿Cuántas veces hemos empezado a camuflarnos alrededor con nuestros amigos, compañeros de trabajo, en la cuadra, no sé dónde, para que no nos identifiquen como hijos de Dios? Porque en ese momento no nos conviene. Porque en ese momento no es conveniente que vean que yo soy un hijo de Dios. Amén. Nuestra identidad va a ser probada en algún momento de nuestra vida y tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que estar tan preparados para que cuando nuestra identidad sea puesta a prueba, nosotros podamos decir con orgullo, Él es mi Dios y yo lo sigo donde quiera que vaya. Yo lo seguiré hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén. Pedro fue y lloró amargamente. Sacó de sí todo lo que había hecho. Yo no sé cuánto tiempo lloró Pedro. Lo único que sé es que luego de ese llanto amargo comenzó una nueva etapa para Pedro. Amén. Esa noche dos personas
le fallaron fuertemente a Jesús. Uno fue Pedro y el otro fue Judas. Y dice la palabra que el Señor los miró con amor y Judas no resistió esa mirada de amor. Pedro fue y lloró amargamente, porque pese a que él le había fallado a Jesús, en su corazón todavía había amor hacia el Señor. Y lloró amargamente y le pidió perdón al Señor y se arrepintió. Reconoció su condición. Pero ¿sabe qué pasó con Judas? Dice que el arrepentido fue y le llevó las piezas de plata por las que había vendido a Jesús a los sacerdotes. Y ellos le dijeron, no, si están arrepentidos, eso ya no es problema de nosotros. Y fue tanto su cargo de conciencia que fue que hizo. Bendito sea el Señor. Se ahorcó. No resistió la falla. Pero ¿sabe por qué? Porque el corazón de Judas hace muchísimo tiempo estaba alejado del Señor. Miren, cuando nosotros le fallamos a Dios, hay dos alternativas. Uno, ir y llorar amargamente como Pedro y arrepentirnos y levantarnos de ahí perdonados. Y otra es ir a hacer lo que hizo Judas. Y hay muchos que lo han hecho. Hay muchos que cuando han negado a Jesús, la alternativa más fácil es darle la espalda a la cruz. Y no volverse a acercar por el temor, por el miedo, por la vergüenza, por el mismo juicio que nosotros mismos empezamos a emitir en nuestras vidas, por tantas cosas, y terminan muertos nuevamente en el mundo. Pero yo sé que si usted y yo hoy estamos aquí es porque hemos tomado la misma actitud de Pedro, porque muchas veces le hemos fallado al Señor, porque muchas veces lo hemos negado con nuestros actos, porque muchas veces nos hemos ido distanciando, porque muchas veces hemos empezado a negociar nuestras disciplinas espirituales, porque muchas veces hemos sentido desánimo, porque muchas veces hemos empezado a sentir cansancio quizá en nuestro caminar, pero hemos ido a los pies del Señor y le hemos dicho, Señor, perdóname, yo quiero volver a ti. Y nos hemos levantado de ahí con todo el propósito de simplemente continuar avanzando en este camino, porque hemos entendido que fuera de Él no hay salvación y que es la mejor decisión que hemos podido tomar en nuestra vida. Si tú hoy estás aquí es porque la voz de alerta está sonando y te está diciendo, si antes estabas desviado, ahora tienes oportunidad de volver, llorar si es necesario, arrepentirte si es necesario, pero el Señor está con los brazos extendidos para recibirte de nuevo. Eso es lo más hermoso del Señor. Lo más hermoso de Dios es que siempre nos va a dar la posibilidad de volver, siempre nos va a dar la posibilidad de regresar. ¿Y sabe qué pasó? Continuemos audiovisuales para ver quién fue Pedro después de que el gallo cantó y que lloró y se arrepintió. Dice que Pedro terminó su proceso de formación. Ya dejó de ser ese muchachito acelerado. Dejó de ser ese muchachito que decía hoy amar a Jesús, pero que mañana hacía otra cosa. Dice que condujo la primera iglesia con firmeza y autoridad y hacía grandes milagros. ¿Sabe qué hacía la gente cuando Pedro iba pasando? Los sacaban y los ponían en las calles para que la sombra de Pedro al menos los tocara y fueran sanos. La palabra del Señor dice que Pedro dio un primer discurso y en ese discurso 3,000 personas fueron bautizados por la palabra que Pedro empezó a dar. La palabra dice que Pedro dio un segundo discurso y en ese segundo discurso 5,000 hombres fueron vueltos de su mal camino, se arrepintieron y comenzaron a seguir al Señor Jesús. Pedro comenzó a predicar con autoridad y eso me demuestra otra cosa. Miren, cuando uno le falla al Señor, la primera estrategia del enemigo es empezar a poner vergüenza en tu vida y a decirte que tú no eres nadie para predicar.
que tú no eres nadie para servir al Señor, porque tú le fallaste, y te empieza a acusar todo el tiempo, y te empieza a decir: tú no puedes volver, tú no puedes ser lo mismo. No te da vergüenza que te vean que tú pecaste, no te da vergüenza que te vean que tú fallaste, no te da vergüenza que te vean que tú negaste al Señor. Pero algo que me deja a mí una enseñanza grande de lo que hizo Pedro fue que ese llanto amargo que él tuvo esa noche le sirvió para saber que el Señor restaura por completo. Dios no deja las cosas a media, y si te perdona por completo y borra por completo todo lo que hayas hecho. Yo no sé qué tan grande haya sido lo que hayas hecho delante del Señor. Yo no sé qué tan avergonzado te haya hecho sentir delante de Dios, las faltas que quizás hayas cometido delante de Él. Pero hoy el Señor te dice: tú tienes que levantarte con la cabeza en alto, porque el precio que pagó Jesús por Pedro en la cruz fue el mismo que pagó por ti y por mí en la cruz, para que nuestras faltas fueran completamente borradas, para que nuestro pecado se quedara ya crucificado en ese madero, y para que Satanás no tuviese autoridad para luego alejarnos del servicio que nosotros debemos prestar delante de Dios, para luego cerrar nuestra boca, sino que el Señor nos vistió de autoridad y te dijo: levántate con mayor fuerza. Amén. Levántate con mayor fuerza, porque tu ejemplo de vida es de alguien valiente que aun cuando se resbaló y cayó, decidió levantarse, y ahora yo puedo hacer mayores cosas contigo. El amor de Dios es tan grande que no se limita a que nosotros seamos personas intachables. La palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor vino a morir por todos esos que pecaron, entre los cuales estábamos usted y yo. Y nos vino a dar la autoridad para que empecemos a llevar las nuevas del Señor, las buenas nuevas de salvación a todo el que lo necesita. Pero se convirtió en un pescador del reino. Dejó esos vestidos viejos de pescador terrenal humano y adquirió unos vestidos nuevos de un pescador espiritual. Él cambió esa identidad terrenal por una identidad celestial. Amén. Ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. El Señor quiere cambiar nuestra identidad. Y si aún hay áreas en nuestra vida que aún no han sido perfeccionadas y pulidas en Él, hoy Dios está mandando una voz de alerta para que lleguemos delante de su presencia y le digamos: Señor, perdóname, porque en esto yo te he estado negando. Perdóname porque en esto yo no he estado cumpliendo tu propósito. Perdóname, Señor, porque en esto yo no te he sido fiel. Quiero ser diferente. Quiero ser diferente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva audiovisuales. En Hechos capítulo 4, versículo 5, hay una historia que quiero leerles para ir finalizando. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, el mismo que antes había negado a Jesús, miren lo que dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ya no estaba hablando con los siervos, estaba hablando con los líderes del pueblo de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo. Siguiente diapositiva, por favor. Que en el nombre
de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban, y esto es lo más bonito, le reconocían que había estado con Jesús. Después de que el gallo cantó, Pedro tuvo una verdadera conversión. Y la gente, ya no solo por su hablar, ya no solo porque medio mencionaba algunas palabras, la gente en su vida pudo reconocer que Pedro había tenido un encuentro con Jesús. Hoy es el día para que tú tengas un encuentro con Jesús. Y si habían cosas que te estaban alejando de Él, que te hacían sentir vergüenza, que te hacían sentir alejado, hoy es el tiempo para que ese encuentro con Jesús sea el testimonio claro delante de todas las personas que tú le conoces y le sirves a Él. Vamos a terminar con esta última diapositiva y es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué harás tú después de escuchar el canto del gallo? ¿Qué harás tú después de este día? ¿Cuál va a ser tu vida? Yo le he fallado al Señor muchas veces, pero llegó un momento en el cual sentí que el gallo cantó por segunda vez. Y cuando sentí que el gallo cantó por segunda vez, lloré amargamente como lloró Pedro. Y tenía dos opciones: alejarme por completo de Dios porque le había fallado, o ir a sus pies y decirle: Señor, perdóname y restáurame porque no me quiero alejar de ti. El gallo cantó y yo tomé una decisión. ¿Cuál es tu decisión cuando la voz de alerta del Señor llega a tu vida? ¿Cuál es tu decisión cuando te das cuenta que has tocado fondo delante de Dios? Y déjame decirte que tu historia, después de que llegues a su presencia, no puede ser la misma que era antes. Tú no puedes ser el mismo pescador natural que eras antes. Hoy tú tienes que ser una persona diferente en Dios. Hoy has escuchado una voz de alerta de Dios que te ha dicho: estás quieto delante de mi presencia, necesito que te actives y te muevas. No puedes continuar en la misma condición. Tienes que avanzar, porque el Señor te ha mandado a ser un pescador de almas. ¿A cuántas personas estás impactando con tu testimonio de vida afuera? Quizás estés pasando por momentos muy difíciles. Quizás no le has fallado al Señor, pero estás pasando por una crisis, estás pasando por un momento de lucha, estás pasando por un momento de dolor y eso te ha tenido opacado. Hoy Dios te dice: levántate, no te quedes allí. Porque yo necesito que te levantes, porque mayores cosas quiero hacer con la iglesia de Robledo. Amén. Los años van avanzando y la maldad va creciendo y la iglesia a veces se va quedando estancada en una misma posición. Hoy Dios quiere algo diferente para su iglesia. Amén. Quiere que vayamos e irradiemos luz a esas vidas que se están perdiendo. Usted no se imagina cuánta gente se está perdiendo allá afuera. Amén. Y cuántas personas están negando su fe hoy. Cuántas personas están diciendo: ya no quiero seguir a Jesús, no quiero más. Pero usted y yo tenemos que ser gente radical.
y decir: este es mi lugar. Mi lugar es al lado del Maestro. Mi lugar es a los pies del Maestro. Mi lugar es la cruz que fue en el cual fue redimido mi pecado durante hace tanto tiempo. Mi lugar es a los pies del Señor Jesús. Y yo te invito a ponerte en pie y cerrar tus ojos y decirle: Dios, gracias por hablar a mi corazón, Señor. Yo no sé qué esté cantando el gallo para ti hoy. Y yo no sé cuál sea tu condición. Yo no sé qué esté trayendo el Señor a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Lo único que sí sé es que hoy, 5 de junio, se tiene que marcar un antes y un después para ti. Porque el Señor mandó una voz de alerta a tu vida y te dijo: no puedes continuar de la misma manera. Quiero más, porque sé que tienes más para dar. Y también hay más de Dios para ti, para mí. Gracias, Señor, porque tus restauraciones son completas, Dios, y das mucho más de lo que perdimos, Jesús. Cuando Job, Señor amado, fue atribulado a tal punto, Señor, que perdió toda su familia y quedó en el suelo tirado, Dios, tú conociste, Señor amado, mayormente su corazón, y Job se sostuvo firme, se sostuvo fiel. Tu palabra dice que tú le añadiste mucho más de lo que había perdido, Dios. Le añadiste mucho más de lo que había perdido, Jesús. Gracias te doy, Dios. Gracias por haberme dado el privilegio de compartir tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque eres tú el que conoce la necesidad de tu iglesia, Dios. Rendimos nuestras vidas delante de ti, Dios. Y si te hemos negado, perdónanos, Dios. Si te hemos fallado, perdónanos, Señor, porque no queremos continuar de la misma manera, Dios. Queremos adorarte, Dios. Queremos bendecirte. ¿Y qué tal si terminamos adorando a nuestro Dios? Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar